desde que aparece el sol hasta Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Porque cada mañana necesitamos el pan espiritual. Te damos la bienvenida al segmento Un llamado en el amanecer. Cada día podrás llenar tu corazón con la palabra de Dios. Este tema se titula La receta de la paz. Nuestro texto clave se encuentra en el libro de Isaías. Vamos a buscar el libro de Isaías, para justo que lo estamos estudiando también en la escuela sabática. Para nuestros amigos que quieren saber un poquito más acerca de Isaías, Isaías es conocido como el libro del Evangelio, pero del Antiguo Testamento. Recordemos que se les dice evangelios porque Mateo, Marcos, Lucas, Juan, básicamente se enfocan, ¿no?, en la vida del Señor Jesucristo, en el Evangelio que Él trajo, ¿no? Pero el libro de Isaías también es conocido como el libro del Evangelio, pero en el Antiguo Testamento. En el capítulo 55, versículos 6 y 7, dice lo siguiente: Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio de perdonar. En estos dos versículos podemos ver aspectos muy importantes acerca del carácter de Dios. Dios es amor, es amplio de perdonar, como dice el versículo 7. Pero en el versículo 6 vemos que hay un límite para buscar a Dios, porque ahí hay una palabrita clave que dice mientras. Quiere decir que va a llegar un momento en que no va a poder ser hallado, y la Biblia lo dice muy bien, que van a buscar y van a correr de aquí para allá y no van a encontrar la palabra de Dios, van a tener hambre y sed de esta palabra porque la habían despreciado hace poco. ¿Y esto qué tiene que ver con las familias? Bueno, vamos a dejarlo un momento y al final del tema vamos a ver cuál es la conexión que tiene que ver con la familia, ¿ya? A la luz de la Biblia, la iglesia de Dios es considerada como una familia, ¿no? Todos nosotros sabemos que la iglesia de Dios es considerada como una gran familia. Por eso nos decimos hermanos, ¿no? Y a veces cuando hay gente que no nos conoce, nuestros vecinos, y nos ve con una Biblia, ahí ve el hermano, ¿no? Yo me acuerdo que hace un par de meses me encontraba con mis amigos de la promoción de la universidad y me decían, ya se va a conectar el hermano, ya se va a conectar el hermano, ¿no? Porque piensan que realmente piensan eso, ¿no? Pero ellos lo toman como un poco jocoso, ¿no? Como un poco chistoso este término que usamos, pero en realidad nos consideramos como hermanos porque tenemos un solo padre. Ustedes saben algo curioso también de Isaías, que del capítulo 1 al capítulo 39, el libro de Isaías habla sobre esa conexión, ese lazo roto que tiene Dios y su pueblo. Por eso incluso menciona que ya no le den ofrendas porque eran ofrendas vanas, solo era una costumbre, pero en realidad su corazón no estaba vuelto a Dios. Pero a partir del capítulo 40 de Isaías en adelante, se muestra mucho del carácter de Dios, muy parecido a lo que es Mateo, Marcos. Se habla de ese Dios que vino a reconciliar, que iba a venir a salvarnos del pecado. El libro de Isaías nos muestra que nosotros somos familia de Dios. En muchas partes de la Biblia vamos a encontrar que nos llama a ser, o Dios nos invita a ser llamados hijos de Dios. Incluso nos llama a ser coherederos de la tierra prometida. Imagínense. Entonces, el concepto que tiene Dios de toda su iglesia no es de un pastor y toda una audiencia, no, es de un padre con todos sus hijos, una familia reunida, ¿no? La unión, el amor. Y eso tiene mucho que ver con la misericordia. Pero hay un detalle que en las familias siempre se ha dado, solo que ahora por todo el contexto en que vivimos y por las diferentes fuentes de influencia que recibimos en el hogar,
pues se ha tornado un poco difícil esto de la crianza, ¿no? Decíamos que Dios comparaba a su pueblo como una familia, porque en una familia no solo cuando los hijos van bien, pues se les felicita. A veces cuando los hijos cometen alguna equivocación, se les tiene que corregir, ¿no? No sé si ustedes habrán alguna vez experimentado algún castigo físico por parte de sus padres. De repente ahí la famosa cuera o de repente el castigo de no tener un objeto que te guste durante un determinado tiempo o los permisos prohibidos para ir con tus amigos a jugar fútbol o a diferentes lugares, ¿no? Este tipo de acciones o este tipo de medidas que tomaban tus padres era con un fin nada más, ¿no? Para criarnos mejor, para que aprendamos disciplina. Lo mismo pasaba en el libro de Isaías. El pueblo de Dios estaba unido a él, había visto las grandes bendiciones, había visto su protección contra diferentes pueblos que venían a hacerle guerra, ¿no? Y de manera milagrosa el Señor los salvaba. Pero pese a todas esas evidencias, ¿qué hacía el pueblo de Israel? Se iba tras otros dioses. Adoraba y veneraba los ídolos y veneraba las estatuas y les llevaba comida, y el Señor tenía que corregir de alguna manera, llamar su atención, ¿no? ¿Y qué hacía? Los dejaba en las manos de sus enemigos. Esta frase la vamos a encontrar también un sinfín de veces en el libro de Isaías. ¿Qué pasaba cuando este pueblo, que era muy bendecido por Dios, caía en las manos de sus enemigos? Pues era el momento de acordarse de quién les dio esa bendición anterior que tenía. Y otra vez volvían a los caminos del Señor y era así un ciclo, ¿no? Donde ellos iban tras los ídolos, iban tras estas prácticas que al Señor no le gustaban y el Señor los llamaba de una u otra manera. Es por eso que acá se menciona, en la pantalla puedes ver, que el verdadero amor no solo es el que te da pues misericordia, tiene que darte también justicia, ¿no? Y acá podemos ver, ¿no? Un padre disciplinando a su hijo, ¿no? Esto se llama disciplina positiva, nada de golpes, ¿no? Sino de diálogo. Miren, este símbolo es muy conocido, ¿no? Por todos los abogados. Es parte de su logo, de muchos, de casi todos los colegios de abogados del Perú y alrededor del mundo. ¿Por qué? ¿Qué demuestra el equilibrio? Samuel Unwer dice, la justicia sin misericordia es tiranía, ¿no? Y de esto se ha visto mucho. Si revisamos los registros históricos, vamos a ver emperadores que decían ser justos, pero a cualquiera que cometía cualquier error mínimo o grande, lo llamaba la guillotina, lo mataba, o lo devoraba con sus tigres, o lo hacía devorar con sus tigres, o simplemente pues derribaba sus casas o le quitaba las propiedades, ¿no? Era demasiado punitiva el carácter de su gobierno. Y también la misericordia, si no se da con justicia, es anarquía, ¿no? Por eso es bueno llevar un equilibrio. ¿Y quién mejor que Dios? Dios sabía cuándo tenía que disciplinar a su pueblo, cuándo tenía que llamar, ¿no?, la atención para que ellos puedan volver a sus caminos. ¿Y por qué hacía esto el Señor? ¿Por qué no los dejaba? Porque como había mencionado anteriormente, el Señor consideraba y considera a su pueblo de Dios no como una audiencia y un pastor, lo considera como una familia. Y aquí creo que todos tenemos familia, porque nadie ha venido pues de un huevo, ¿no? O nadie ha venido del cielo. Hay caricaturas que nos muestran de gente que viene, ¿no?, del cielo en una nave y no se sabe nada, pero aún ellos tienen familia, ¿no? Todos tenemos familia. Y cuando queremos mucho nuestra familia, a veces tenemos que tomar decisiones que incluso van en contra nuestra, pero sabemos que es por su bien, ¿no? Sabemos que es por su bien. Yo me acuerdo la primera vez que tuve que dejar mi casa, mi mamá me despidió y fue una sensación muy dolorosa para ella y para mí, ¿no? Yo estaba muy pegado a mi familia, pero era algo necesario, ¿no? Si yo quería estudiar algo mejor o quería ir a otro lugar y ser más independiente, pues tenía que darse esto. Ella sabía que era para mi bien, ¿no? Igual fue con mi hermana.
y lloraba y no quería comer. Mi mamá, yo me acuerdo muy bien esos días, ¿no? Que mi mamá caminaba y no probaba nada de comida y estaba muy triste porque su hija también se había ido, pero era por su bien, ¿no? Después cuando vino había más alegrías, más experiencias y sobre todo ella había madurado emocionalmente también, ¿no? Entonces, recordemos esto. Si nosotros como humanos tenemos este concepto de amor hacia los que queremos, hacia nuestros núcleos familiares, aún más Dios a nosotros. De repente, ahora, tú puedes decir, ¿por qué estoy pasando por este problema, por esta dificultad? No vaya a ser que te hayas alejado un poco de Dios, o de repente mucho, o de repente a las justas ya estés recordando su nombre. Es importante reconocer cuando el Señor nos da un acto o nos da una manera de disciplinarnos y nosotros tenemos que regresar a sus caminos. ¿Saben? Pero el día de hoy, como dijo la hermana Claudia, el título era La receta de la paz, ¿no? Pero para ver qué es la receta de la paz, tenemos que ver la definición de paz. Oh, Eder, pero esto es muy fácil, me puedes decir, ¿no? ¿Qué es la paz? Vamos a Google o podemos consultar cualquier diccionario y paz, ¿qué va a ser? Es la situación de estado donde no hay guerra ni luchas entre dos o más partes enfrentadas. Hace poco recordábamos en la lección 11 que se decía que se calcula desde que hay registros históricos que el mundo ha estado en paz ¿cuánto tiempo? ¿Recuerdan esa parte de la lección que decía que solamente un 8% del tiempo estuvo en paz? Y que desde ese momento hasta el día de hoy calculan que más o menos 8.000 tratados de paz supuestamente se habían roto. Quiere decir que la gente sabe qué significa la paz, pero no la practica, o no le gusta, o ve que estar en paz pues no es un estado natural del ser humano y en realidad es resultado del pecado. Todos queremos estar en paz, pero siempre hay un motivo para entrar en conflicto. Y ahora, si esto lo ponemos en nuestro hogar, ¿cuántas personas pueden decir desde hace un año viven en paz? ¿Cuántas familias? Que no hubo ni una sola discusión. Y si acortamos ese periodo y preguntamos por 6 meses, y si acortamos ese periodo y decimos 3 meses, ¿cuántas familias que están conectadas o de repente que nos están viendo por Facebook nos puede decir que en 3 meses no tuvo ningún tipo de problema, ningún tipo de discusión, nada, ni una diferencia? Acortemos más el periodo, un mes, tal vez una semana, tal vez el día de hoy. Y esto es para pensar, ¿no? Y realmente nos ponemos a reflexionar, ¿qué está pasando? ¿Saben? Los crímenes más grandes que se dan suceden en la familia. Los crímenes pasionales, los crímenes de violencia de índole sexual y de agresión física se dan en el hogar. Estaba leyendo un poco de las estadísticas de las comisarías a nivel nacional. Del 80% de denuncias que tienen, del 80% de denuncias que tienen, del 100%, perdón, de denuncias que tienen, 80% son de violencia relacionada con la familia, ya sea una violación sexual, ya sea algún intento de feminicidio, ya sea maltrato físico o psicológico, o los niños también pueden registrar o denunciar algún tipo de maltrato. ¿Y por qué la familia? Porque todos hemos estudiado en colegio, ¿no? La familia es el núcleo de la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no lo hemos interiorizado. Y aún más, el Señor instituyó la familia para que sea el núcleo misionero aquí en la tierra. Pero si Satanás sabe que ataca a la familia, ataca todo, ataca a toda la sociedad. Si la familia es atacada hoy en día, pues ¿qué sociedad tenemos? Lo que estamos viendo, una sociedad rota, corrupta, una sociedad pervertida, una sociedad que no tiene valores, que no tiene ética, una sociedad que vive por vivir, que no tiene raciocinio, porque las familias han sido atacadas. Los padres no cumplen con la labor de padres. Los hijos no tienen ni idea de qué hacer como hijos. No saben qué hacer. Lo único que los impulsa a estudiar tal vez es que van a jalar, nada más.
o voy a jalar un curso, y después, ¿qué sigue? Salen del colegio, estudian algo, pero su intención es ganar dinero, o eso les mete en el chip. No es nada por aportar a la sociedad, mucho menos en las familias cristianas piensan en llevar a Cristo nuevas almas, ¿no? Pero el Señor dijo algo muy claro: la paz os dejo, mi paz os doy. Sabemos que el Señor nos da la paz, pero aquí viene el detalle: Él no lo las da como el mundo la da. ¿El mundo qué nos dice? ¿Qué decía el mundo? Que la paz es un estado donde no hay guerra ni luchas. Ah, y entonces el Señor, ¿qué quiere? ¿Que haya guerra? No se refiere a eso. Se refiere que en este mundo van a continuar las discusiones, van a continuar las diferencias, pero la paz que el Señor nos ofrece es muy distinta. No es como el mundo la da, dice Juan 14:27. Y ahora aquí la pregunta entonces, ¿qué es la paz? ¿O qué concepto de paz nos da el Señor? ¿No? Aquí vemos que no es la paz la ausencia de guerra. ¿Qué cosa es la paz? Es el recibimiento de una persona. Eso es la paz según el Señor. Es cuando tú dejas ingresar a una persona, un ser divino, en tu familia. Tú lo tienes como aliado, lo tienes como un integrante más. Por ejemplo, en mi familia somos 3. Diana, Génesis y Eder, ¿no? Pero nosotros no deberíamos ser 3, deberíamos ser 4. Y él debería ser el miembro más importante. Cristo, Diana, Génesis y Eder. Así debería ser. En nuestra familia no debería haber 3 o no deberíamos contar 4 o 5 miembros, deberíamos tener una persona, porque ese es el concepto de paz que nos deja el Señor. Y aquí tenemos, la paz es recibir a Cristo en nuestro corazón. Y ahora podemos encontrar la conexión que tiene el texto que hemos leído al principio con lo que vamos a exponer ahora, ¿no? Por ejemplo, el texto decía en el capítulo 55 del libro de Isaías, versículo 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Buscadlo. ¿Para qué? Para recibir paz, para tener paz en nuestros hogares. Vamos a tener conflictos, pero la manera en cómo los resolvamos va a ser la manera efectiva. Porque no va a estar un terapeuta que cobra 1,000 soles la hora, va a estar el mejor terapeuta del universo. El creador de la familia va a estar en nuestro hogar y nosotros vamos a tener su manual de instrucciones para llevar una familia con éxito, que es la palabra de Dios. Los psicólogos dirán una cosa, la nueva tendencia dirá otra cosa, pero, ¿no? Hace tiempo se decía, no, los psicólogos decían, yo leía una revista, la portada de una revista en inglés, no, me parece que era de la revista People, de los años 70. Y esta revista tenía como portada una mamá con su hijo y regañándolo. Y decía, señora, esa era la portada, señora o madres de casa, ¿no? Madres de casa, por favor, eduquen bien a sus hijos porque ellos son el futuro de la sociedad, etcétera, ¿no? Mensajes positivos. Si ahora vemos las revistas, ¿qué hay de portada? Pues no necesito responder, nosotros podemos ver el contenido de todo este material que vemos, ¿no? De forma audiovisual. Los psicólogos pueden ir cambiando sus teorías. Antes se decía, no, sí tienes que seguir el consejo de tus padres. Ahora dicen, no, tú tienes que descubrir que él quiere hacer lo que él quiere hacer. Si a los 2 años él quiere teñirse el cabello de rosado, déjalo, no lo reprimas porque no vaya a ser que crezca con traumas, ¿no? Eso dice la psicología. Bueno, pueden decir lo que sea, pero nosotros tenemos la palabra, la palabra de Dios, la Biblia, que es la palabra más segura, ¿no? Y cuando tenemos a Cristo, la crianza de los hijos no falla, la relación de esposos no falla, la interacción de padres e hijos no falla. No puede haber divorcios, no puede haber separación, no puede haber este tipo de cosas. Va a haber problemas, pero vamos a poder separarlos. ¿Por qué? Porque Cristo va a estar en nuestras familias. Entonces, aquí ya teniendo el concepto de paz y conociendo que el Señor nos considera a nosotros como su familia, como sus hijos, sintámonos así, que Él es nuestro papá, es nuestro padre, ¿no?
y obviamente que tenemos que obedecerle porque somos hijos obedientes, ¿no? Pero somos sus hijos, vamos a ingresar o vamos a introducir lo que es la receta. ¿Cómo se prepara esta receta? Todos conocemos este plato, ¿no? Qué rico, es un plato muy conocido por todos. Es el huevo frito. ¿Quién no lo conoce, no? A ver, quien diga yo, ¿quién dice yo? A ver en el chat. Nadie, ¿no? Todos conocemos este huevito frito. Algunos lo cocinan con su platanito, otros le echan papitas fritas, etcétera. Hay muchas maneras de preparar. Es muy fácil, ¿no? Arroz, huevo, sal, aceite. Podré hacer tal vez un arroz, un huevito con arroz, sin arroz, ya no se llamaría así, pues, ¿no? O podré preparar este plato, que algunos le dicen arroz a la cubana, sin huevos o sin sal. Es muy fácil, ¿no? Los ingredientes son pocos, pero son pocos e importantes. Es igual, la receta de la paz tiene 3 ingredientes. Así que saca tu cuaderno, por favor, o prepara tu celular para tomarle un screenshot, una captura de imagen, porque la receta de la paz tiene 3 ingredientes. El día de hoy vamos a dar a la luz de la palabra de Dios la receta de la paz. ¿Estás preparado? Pues anota, ahí va. El primer ingrediente. ¿Cuál es el primer ingrediente? Lo encontramos en el mismo capítulo, en el versículo número 6. Buscad al Señor. Ese es el primer ingrediente. Y ahora la pregunta es, pero yo leo la Biblia, pero yo hago mi rutina, yo leo y estudio mi lección de escuela sabática, doy estudios bíblicos, pero no tengo paz en mi hogar, puedes decir, tal vez. Tal vez las personas pueden decir, pero yo hago lo mejor para mi esposa. Yo hago lo mejor para mi esposo, ¿no? Trato de sacrificarme y hago todo lo posible por mis hijos y mis hijos no responden. Tal vez en esta noche puedas estar pensando en esos miembros de tu familia con los que tienes discrepancias. Un hermano, tu papá, tu suegro, suegra, no lo sé. Pero el primer ingrediente es buscar al Señor. Cuando tú buscas a una persona, no lo haces simplemente con una llamada telefónica, ¿no? Imagínate que fuera tu madre y no la ves hace 3 meses. Marcas y no contesta. ¿Qué haces? ¿Lo dejas? Si es una persona que te importa, ¿qué vas a hacer? Vas a volver a marcar, ¿no? Y si no te contesta, pues vas a esperar un momento y vas a volver a marcar después de 1 hora o 2 horas para ver, ¿no? O vas a ver el WhatsApp y vas a ver si te dejó esos 2 vistos de color celeste o te contestó por lo menos, ¿no? Y si no hay, pues lo buscarás o tratarás de conectarlo, ¿por dónde? Por Facebook. Ya, por Instagram. Nada. De repente por un mensaje directo. Tampoco. ¿Qué haces? No sé, le dejas un videíto ahí en TikTok, no sé, haces lo que sea, ¿no? Para contactarte. Y si no puedes, pues te armas de valor, te pones tu traje, ese traje protector contra, que nos han dado, no me acuerdo, biotérmico creo que se llama, ¿no? Tu mascarilla, tu protector facial, te llenas de alcohol, pero vas a buscar porque necesitas ver o necesitas saber si esa persona está bien. Con ese ahínco buscas a esa persona que te importa. ¿Cuánto más deberíamos buscar al Señor? ¿No? A veces por costumbre, de repente, leemos un versículo. Así ha dicho Jehová, todo ya, bueno, sí, la historia estuvo muy bonita de la meditación, sí, ponemos un himno, ya se acabó. ¿Qué nos falta? Nos falta buscar de verdad al Señor. Que ese pequeño texto o un capítulo, o de repente un párrafo de alguna revista adventista o de un libro de los testimonios, realmente qué significado tiene para mi vida, qué me está queriendo decir el Señor a través de su palabra. Un momento de reflexión. Y como decían nuestros hermanos en los días anteriores, reunirnos y decirle, familia, ¿qué nos quiere del Señor? De acuerdo a lo que hemos leído el día de hoy, ¿qué acciones o qué decisiones vamos a tomar de ahora en adelante? Es buscar al Señor. Y más tarde buscar y seguir leyendo y seguir buscando. Y tenemos media horita libre.
y vuelvo. No necesariamente tiene que ser mi culto, puede ser mi tiempo libre, ¿no? Un break, tal vez, que tengo. Yo les cuento ahora que tengo trabajo remoto, nos dan un break, ¿no? De 30, 20 minutos, tal vez. En ese momento, tal vez, ponerte un chip, un mensaje. ¿Qué me quiere decir el Señor? Buscarlo. Estoy con este problema, Señor. Por favor, háblame. Tenemos que buscarlo. Y el segundo ingrediente de la receta de la paz es este. Llamadle mientras esté cercano. En el verso 6 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Mi querido amigo, mi querido hermana, hermano, que nos ves y que nos escuchas en esta noche, el Señor es un Padre de amor infinito, pero un día Él vendrá aquí a buscarnos y un día Él cerrará este tiempo de gracia que tiene para todos sus hijos. Habrá un momento donde nuestro corazón se ha vuelto tan duro que por más que nos predique, no sé, el mejor orador, por más que escuchemos el mejor mensaje, nuestro corazón no dará a torcer. Cuando sintamos que debemos hacer algo, por más que nos cueste sacrificio, por más que nos llame a matar el orgullo, no importa, yo no tuve la culpa, pero voy y le pido disculpas porque quiero estar en paz con mi Señor. Voy y lo llamo, Señor, en oración. Por favor, a mi hogar. Grito si es posible. Imploro, clamo para que el Señor esté en mi hogar y pueda darme esa paz. Recuerda que el concepto que nos da paz, que nos ofrece Cristo de la paz, es la recepción de una persona. No es solamente un estado de ausencia, porque podemos, ¿saben qué? No es que quiera desacreditar a las terapias de familia. No es que quiera desacreditar a los playlists de música instrumental que puede relajarnos. Eso nos va a dar paz. Pero si no resolvemos el problema de fondo, nos va a dar una paz momentánea. Tal vez una semana. Nos van a recomendar ciertas pastillitas, ¿no? Valeriana, que tómate esto, manzanilla, hace el 3-4-3, ¿no? Respira 3 segundos, piensa 4 segundos y después bota 3 segundos, o si no grita, o si no hace esta terapia, etcétera. Nos va a dar maneras de controlarnos. Pero si no arreglamos el problema de fondo, no vamos a tener paz. Y solo podemos arreglar ese problema de fondo invitando a una persona a nuestra familia. Él tiene que estar y tiene que no ocupar cualquier lugar, un lugar importante. En los cultos Él debería estar presente. Yo siempre le digo a Génesis, cuando estemos así haciendo el culto, no te eches como sea, no estés así. Sé que es un momento bonito, pero recuerda quién está aquí. Y rápido Génesis agarra y, sí, es el Señor. Sí, tengamos un poquito de respeto, ¿no? Es el Señor. Y tenemos que también, no solamente tener miedo, ay, es el Señor, ¿no? Pero tenerlo como un amigo, pero un amigo con respeto. Es nuestro Dios y debe estar ahí en nuestro hogar. Y finalmente, ¿cuál es el tercer y último ingrediente para esta receta de la paz? Dejar vuestros caminos malos. Ahí lo puse creo que es en portugués. Dice el versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Una vez que lo busque, una vez que sepa que Él me está hablando a mí en esa mañana, en esa lectura, en ese versículo, en esos minutos que escuche de la radio, de la manera que escucha el Señor, porque el Señor habla de muchas maneras. De repente me visitó mi mamá, de repente me visitó mi papá, un hermano, me llamó el anciano, me llamó el pastor y me está hablando a través de esa persona. Yo lo voy a invocar y le voy a pedir perdón de mis pecados. ¿Y ahí queda la cosa? No. Tengo que demostrar que realmente me he arrepentido. ¿Cómo? Dejando mis malos caminos. Si tú antes querías demostrar que eras el hombre, insultando, maltratando, pues ya no lo vas a hacer, te vas a apartar de eso. Si como mujer tal vez, no sé, eras caprichosa y tenías ese concepto de que yo soy la mujer, a mí me tienen que atender y crees que no es un trabajo de pareja, pues ¿qué vas a hacer? Lo vas a dejar de lado y vas ahora pedirle instrucción ¿a quién? Al mejor terapeuta de familias, que es el Señor Jesús.
¿Para qué? Para que tu familia goce de la paz. Y no la paz momentánea, no la paz de un año para que vuelvan a divorciarse o para que vuelvan a estar en este tipo de discusiones, de conflictos, sino para tener paz de verdad. ¿Es difícil? Sí, yo te puedo decir que tengo mi familia. A veces la cosa se pone color de hormiga. Pero, ¿sabes? Tenemos a un Dios, tenemos a un Padre que nos llama. Y solamente tú te preguntas, ¿cuánto me perdonó mi Padre? Cuando estaba en malos caminos, ¿cuánta misericordia de mí tuvo Dios? ¿Cuánta? ¿Cómo no voy a perdonar este tipo de detalles a mi pareja, o a mis hijos, o a mis padres, si es que vives con tus padres, o a tus primos? Déjalo pasar. El Señor recibió puñetazos, el Señor recibió escupitazos, recibió maltratos, insultos, rechazo de las personas solo con un objetivo, porque miraba a lo largo y te veía a ti. Y veía que tú ibas a tener una familia hermosa, una bella hija, un bello hijo, o de repente hijos. Sabía que tú ibas a tomar ese camino y decía, él se merece ser salvo. Porque no es justo que haya venido un usurpador y haya ingresado el pecado en esta tierra para que él muera. Así que voy a soportar por él, voy a soportar por ella, por mi hija amada, por mi hijo amado. Y él miraba a la distancia y veía a esos niños que podían ser salvos, a todos. Si él nos perdonó y él soportó todo este maltrato solamente porque nos miraba y quería que tú y yo seamos parte de esta familia tan hermosa, ¿cómo no podemos perdonar a las personas que a veces nos ofenden? Ya sea una pareja, ya sea un hermano, ya sea un primo, unos padres, a veces nos dicen cosas que no queremos escuchar, a veces nos hacen cosas que no queremos, ya le hemos dicho 20 veces, ¿no? 20 veces que los platos no los dejen en la mesa, que los dejen en el lavadero y los vuelven a dejar en la mesa, y a veces de ese detalle comenzamos a pelear. Pero ya te he dicho que la ropa de color no va con la ropa blanca, te dije que lo sepas, ¿no? De detalles mínimos hacemos que el Señor sea parte de nuestro hogar. Recibamos, busquemos al Señor de verdad. Llamémoslo, imploremos su presencia y dejemos nuestros malos caminos. La paz es un estado que proviene de una experiencia con Cristo. La entrega del corazón que resulta de un cambio de mente. ¿Y sabes qué? Muchas personas practican la hipnosis, ¿no? Te hacen recordar cosas y tratan de jugar con tu cerebro. Pero la persona que conoce mejor tu cerebro es el creador, el diseñador de tu cerebro. Si estás pensando de alguna manera, pues pídele al Señor que te cambie el chip, porque Él ya viene. Y qué bonito sería que vayas al cielo con tu familia, con la familia que te dio, ¿no? Y más bien no te pierdas. La hermana Huay dice en los testimonios que el padre es el sacerdote del hogar y que la madre, antes de estar pensando, no es que, ahora no me malentiendan, antes de estar pensando en llevar interesados a los pies de Cristo, que está muy bien, pero dice que antes de eso, asegúrese la madre de que sus hijos estén en el reino de los cielos. Qué importante, qué prioritario es darle ese lugar a Dios en nuestras familias. Qué importante es que nuestros hijos confíen en Dios y que no solo escuchen, que nos vean a nosotros. Cuando ha habido problemas, a nuestros hijos les hacemos hacer manualidades, les cantamos y les decimos, ¿no? Mira, hijo, cuando Jesús estaba en la tormenta con sus discípulos y estaba en el bote y él estaba ahí, pues el Señor dijo, calma y enmudece, y todo se calmó. Así debemos confiar en Dios. Y nos dicen, ¿sabes qué? Ya no vas a tener trabajo, nos vas a acompañar hasta fin de mes. Y nuestro hijo está escuchando. Y comenzamos a renegar en casa, ¿no? No, pero ¿por qué, Señor? ¿Pero por qué me hiciste? Si yo estoy... A veces solo practicamos o enseñamos a nuestros hijos de teoría, pero cuando vienen los problemas de verdad, pues no tenemos esa paz, pidámosle al Señor. Quiero terminar con este pensamiento que dice, nosotros no dejamos el mal camino para buscar al Señor. No, 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 no.
Más bien lo buscamos a Él primero para que nos ayude a dejar el mal camino. ¿Te diste cuenta del orden de la receta? ¿Cuál es el primer paso? No es el primer paso dejar nuestros caminos, porque si eso hemos intentado muchas veces, siempre va a resultar en fail, va a resultar en error, ¿no? Siempre vamos a querer dejar nuestros caminos y no vamos a poder. Hoy día me propuse que no voy a hacer esto, no voy a hablar de esta manera, pero lo hago otra vez. ¿Por qué? Porque no seguí el primer paso. Busca al Señor, llámalo y Él te va a ayudar ¿a qué? A dejar tus caminos. Y recuerda que el Señor es el que nos creó una vez. Tú no estás yendo al Señor, estamos de regreso al Señor, porque ¿de dónde hemos salido? De sus manos. Él nos creó. Tú perteneces. No sé, no hablemos de religión, no sé si eres adventista, testigo de Jehová, mormón, católico. Eso no importa. Importa que tú eres hijo del Señor. El Señor te va a mostrar la verdad. Cuando tú te acerques a Él, el Señor te va a enseñar. Él mismo te va a enseñar a través de su palabra. Pero recuerda que tú eres su hijo. Así que en esta noche, antes de orar, quiero que ahí en tu familia, si es que estás con tu familia, si es que estás solo, pienses en tu familia. Si tienes esposa, hijos, o si estás pensando tener una familia, que pienses muy seriamente y que tomes la determinación de invitar al Señor, porque Él es la receta para la paz. Acompáñame a orar. Señor Jesús, ahora que hemos aprendido que tú eres ese ingrediente, el único ingrediente de la receta de la paz, y que gracias a tu ayuda y tu gracia vamos a dejar nuestros caminos. Te pido, Señor, que te quedes en el hogar de cada uno de mis hermanos de la iglesia de Alto Selva Alegre, que te quedes en la familia de cada uno de los hermanos que están viendo este mensaje a través de Facebook u otras plataformas, que te quedes en mi familia también. Señor, imploramos con lágrimas en los ojos que te quedes como invitado especial en nuestro hogar y que nunca te vayas. Por favor, Señor, porque ya no queremos estar más en estos conflictos, ya no queremos estar más en estas discusiones que solo nos traen tristeza y melancolía. Tú eres paz. Gracias por lo que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Desde que aparece el sol hasta Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Porque cada mañana necesitamos el pan espiritual. Un llamado en el amanecer. Cada día podrás llenar tu corazón con la palabra de Dios.